Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Vean ese nombre, Apolonia. Qué particular, porque se parece mucho a Apolión. Apolión, recuerden que sale en la quinta trompeta, influencia a la bestia para matar a los dos testigos, y después toma cuerpo, la imagen de la bestia, y se manifiesta como el Cristo en el mundo. Y vean cómo acabamos de ver lo que representaba la muerte de los dos testigos y ascender con los escogidos. Inmediatamente menciona Apolonia. Anfípolis, Apolonia, Tesalónica. Sus tres nombres significan respectivamente la ciudad rodeada por el mar, quien pertenece a Apolo o Apolión, y como sabemos, eso es el destructor. Entonces, la ciudad que está rodeada por mares, como la gran ramera, dice la escritura, que está sentada sobre 7 colinas, rodeada por el mar, porque representa las naciones, es la que le pertenece a Apolión, o sea, la abominación desoladora, el falso Mesías. Y Tesalónica quiere decir el triunfo de la falsedad. Sí, exacto. El que construyó una ciudad en medio de los mares, como dice el de Tiro, en Ezequiel 28, 27 y 28 de Ezequiel, donde le habla a Tiro y al rey de Tiro, que representa a Satanás, y habla de que se hizo una construcción en medio de los mares y que lo destruiría y lo traería abajo. Y repito, ¿verdad? Eso se conectaba muchísimo con Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de la gran ramera que se sienta en medio de los mares. Entonces, la ciudad rodeada por los mares le pertenece a Apolión, el destructor, cuando se dé el triunfo de la falsedad. El triunfo de la falsedad es como lo vemos en Tesalonicenses. Curiosamente, Tesalónica es el triunfo de la falsedad. En Tesalonicenses es donde dice, de hecho lo voy a leer porque qué perfecto que aparezca en el libro de Tesalonicenses, el triunfo de la falsedad. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice: el advenimiento de este impío, que es obra de Satán, la imagen de la bestia con el espíritu de Apolión, Abadón, el destructor. El advenimiento de este impío, que es obra de Satán, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí es cuando va a triunfar la mentira en el mundo. Obviamente, en general va a triunfar Yahweh, por supuesto, porque sale venciendo y para vencer. Pero en el mundo le van a dar el triunfo a la bestia y a la imagen de la bestia, que es el falso Mesías, la obra de Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder engañoso. Tesalónica, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, vean qué sorprendente cómo el capítulo anterior representaba a los dos testigos muriendo, resucitando y reuniéndose con los escogidos, además de justificando a los que no le reconocieron sino hasta que resucitaron. Tarde, pero sí le reconocieron. Ahora este capítulo empieza con: la ciudad rodeada por los mares le pertenece al destructor, quien trae el triunfo del engaño. O sea, la gran ramera que trae el falso Mesías, que va a engañar al mundo. Volviendo a la lectura. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los Yehudim. Como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 Shabbatot discutió con ellos. Discutió, no les predicó, discutió. Qué duro. Vean también cómo por 3 Shabbatot, 3 sábados, como los 3 años de la predica de los dos testigos. Nuevamente volvemos a lo mismo. Ahora, por si algo también, vamos a continuar con el contexto y después menciono más. Y por 3 Shabbatot discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio, que esto es la importancia de usar las escrituras. ¿Cómo lo explicó? Por medio de las escrituras, no con opiniones. No con, es que mi corazón me dice, es que esto no importa, es que él conoce mi corazón, todas esas cosas que dicen. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Yahushua,
a quien yo os anuncio es el Mesías. Entonces él llegaba a las sinagogas y les enseñaba. Vea, la escritura dice que el Mesías tiene que sufrir. Vean, dice que, digamos, Isaías 53, por ejemplo, que es donde claramente dice que el Mesías tenía que sufrir. Salmo 22. Entonces, como uno agarrar Salmo 22, Isaías 53, Zacarías y demás capítulos, porque son muchos, y enseñarle a un judío, vio que tenía que sufrir. Y una vez que dice sí, le dice, ok, Yahushua es el Mesías. En ese tiempo estaba muy fresco lo de esa historia, de que alguien que había muerto y todo lo demás. Entonces, Pablo aprovecha para primero mencionarles en las escrituras todo lo que decía de que tenía que venir a sufrir, y ya una vez que se tenía claro ese punto, menciona, recuerdan, Yahushua sufrió y dijo ser el Mesías. Bueno, Yahweh lo reveló. Entonces dice, Yahushua a quien yo os anuncio es Mashiach, a quien yo os anuncio como testigo, dando testimonio de Yahushua. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas, un montón de mujeres. Celosos, entonces, los Yehudim que no creían, una vez más, que duro con estos fariseos, la envidia, los celos, la codicia. Los fariseos debieron más bien defender su fe. Si ellos consideraban que Yahushua no era el Mesías, debieron decir, por esto y esto y esto no es el Mesías, y con esos argumentos convencer a ese grupo que se estaba yendo. Sin embargo, no hacen eso, sino que tratan de atacar, ir en contra, que es lo que hace la gente normalmente cuando no puede defender lo que cree. Entonces dice, celosos entonces los Yehudim que no creían tomaron consigo algunos ociosos, unos vagos de por ahí que se encontraron. Celosos entonces los Yehudim que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, similar a los fariseos poniendo a todas las masas en contra de Mashiach, con gente que no le interesaba la escritura, pero como podían pagarles para que se pusieran en contra, entonces los usan, como hoy en día los troles en internet, que les pagan para ir a dejar malos comentarios o poner, bueno, hay troles que les pagan y otros que son simplemente robots de internet, para poner los videos y la información positiva escondida en YouTube y en Google, que la gente le cuesta encontrarla, como si fuera negativa, como si a la gente no le gustara, como si la gente la estuviese reportando, cosas así. En algunos casos sí hay gente que cae en eso, ¿verdad? Porque se dejan llevar por toda la propaganda y la mentira del enemigo. Pero entonces, ociosos, hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jason e intentaban sacarlos al pueblo. Aquí la casa de Jason dice, se trata probablemente de un yahudí simpatizante de las buenas nuevas, en cuya casa se alojaban Pablo y Silas. Ah, sí, exactamente, las manifestaciones que se hacen hoy en día, las protestas, que les pagan a gente para que vayan a destruir y poder usar eso de excusa para destruirlos a ellos, los protestantes. Entonces, similar, lo mismo, como lo leímos la vez pasada, ayer en Eclesiastés, hoy en la madrugada, lo que era es lo que es, y lo que ha de ser ya fue. Eso que hacían, lo hacen hoy en día igualmente, solo que tienen más plata para contratar más ociosos. Exacto. Entonces dice, asaltaron la casa de Jason. Jason curiosamente es la versión griega, bueno, la primera versión griega, por si algo, del nombre Yahushua. Había un hombre que se llamaba Yahushua en el tiempo de Antíoco, y el hombre, por complacer a los griegos, se cambió el nombre a Jason, para que lo aceptaran y ser el sacerdote y toda la cuestión. Pero entonces el punto es que hay una relación con ese nombre, por ende sería como la casa de Yahushua, donde estaban los discípulos, o sea, la agarraron en contra de los que siguen a Yahushua. Asaltaron la casa de Jason e intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué hermoso eso. Y vean qué perfecto cómo se manifiesta con los dos testigos.
porque ahí ellos apenas estaban predicando y apenas estaban empezando la prédica. Todavía faltaba mucho por predicar de Pablo. Estaban empezando la prédica y solo habían ido a una parte muy pequeña del mundo. No se les había permitido ir a Asia, que si hubieran podido ir a pesar de estar cerca. Entonces, de las tierras cercas no pudieron ir a todas, solo a una parte. Estaban empezando y aún así lo que se dice es: a todo el mundo tienen como loco ya. Porque eso representa por un lado el espíritu del enemigo, que no lo soporta, la verdad, y por otro lado lo que vemos en Apocalipsis 11 con respecto a los dos testigos, que dice: los habitantes de la tierra, en el verso 10 del 11, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Y qué dicen aquí de Pablo y Silas? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces vienen los dos testigos y a través de su prédica trastornan a la gente con su prédica. Eso es lo sorprendente. Tan fácil como apagar, cambiar la radio o lo que sea por donde esté saliendo la prédica. Pero no, se enojan, quieren causar daño, porque no pueden defender lo que creen, porque eso que están oyendo más bien se está trayendo abajo todo lo que creen. Entonces dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jason los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yahushua. Y vean toda la malinterpretación de todo, ¿verdad? Yahushua en el cielo, y ellos como diciendo: hay otro rey que quieren cambiar por César, deberían matarlos. Vamos a ver aquí cómo ponen Jason. Jason aparece en la concordancia y dice la traducción: el que sanará. El que sanará. Entonces, ¿verdad? Bueno, como decía, era una versión griega de Yahushua, como Yahweh sana, Yahweh salva. Entonces, Jason los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yahushua. Dice: al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pozo bien aguado, pozo con mucha agua. Entonces inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, al pozo con mucha agua. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los Yehudim. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, por supuesto, porque Tesalónica quiere decir el triunfo de la falsedad, y Berea quiere decir el pozo de agua, el pozo con mucha agua, como pozo de agua viva que es Yahushua. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vean qué lindo, así debe ser cada persona, humilde, escuchar y decir: voy a ver si es cierto. No necesariamente dudando, cuestionando, sino suena interesante, suena bonito, voy a ir a ver si es cierto. En vez de simplemente me suena diferente a lo que he creído, entonces me pongo en contra. Me suena diferente a lo que me enseñaron aquí, entonces me pongo en contra. En vez de decir: y si me enseñaron aquí algo falso y esto me está enseñando lo verdadero, voy a fijarme, porque es Yahweh el que me dice aquí. Entonces vean qué importante como lo dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por supuesto, si uno tiene la doctrina verdadera, no le va a dar ningún temor que escudriñen la escritura. No así la Iglesia Católica, que le prohibió a todo el mundo leer la escritura y solo la leían en latín, en las misas y todo eso, y un montón de gente murió por leer la escritura. Pablo, sabiendo que Yahweh es bueno y que Él da sabiduría, les dice: vayan, investiguen si quieren, lean la escritura, lo van a confirmar. Porque tras de eso, bendito Yahweh, una vez que las profecías se han cumplido, son obvias. Entonces ya una vez que se cumplió lo de Yahushua, debería ser obvio para ellos verlo en la escritura. Se podía entender antes de la profecía que no lo entendieran, sí, pero una vez que ya se cumple y se explica, fácil se encuentra. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los otros más bien se pusieron celosos, fueron a contratar un montón de ociosos para venir a pelear y dar carbón, como decimos por acá.
Muchos de ellos creyeron, y de los griegos. También es importante porque en la anterior creyeron unos cuantos, otro montón no. En este eran más nobles, pero no todos creyeron, creyeron muchos. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Cuando los Yehudim de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Paulus, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es que no se quedan tranquilos. Vean cómo el enemigo acusa al justo de aquello que él hace, ¿verdad? Porque las personas tienden a proyectar lo negativo que tienen sobre los otros. Entonces, en la anterior dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Deja Pablo la ciudad de ellos para dejarlos tranquilos, se va a otra ciudad, está predicando, lo aceptan, lo reciben bien, y ellos cambian de ciudad y vienen ahí para trastornarlos a ellos. También han venido aquí. O sea, lo que ellos dijeron que Pablo estaba haciendo, lo estaban haciendo ellos, más bien poniendo gente en contra de Pablo. Cuando los Yehudim de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él, lo más pronto posible salieron. A ver aquí el nombre Atenas, ¿verdad? Que tiene que ver con Atenea. Esto se traduciría Atenas como incertidumbre. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba con incertidumbre si iban a llegar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Vean esto, que esta es otra historia poderosísima. Está Pablo, ¿verdad? Solo ahí en Atenas, en el mundo de incertidumbre. Atenas, un lugar donde la gente no sabía ni en qué creía. Incertidumbre. Y está él ahí esperando que lleguen sus talmidim, 2 discípulos. Bueno, Silas y Timoteo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Bueno, para enojarse. Representa la ira de Yahweh, ¿verdad? El fuego. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, ¿verdad? Hay gente que dice, de la vez pasada, uy, Padre Celestial, vi un hermano de Dre y me mandó un video acerca de eso, de que quieren hacer la computadora conectada con todas las computadoras del mundo y con todos los cerebros y hacer la bestia. Pero una de las cosas es que al final pusieron a hablar como un representante de cada religión. Ay, viera Padre Celestial las cosas que decía. Más bien hasta quería yo hacer un video como poner, digamos, donde sale el representante de tal religión diciendo tal cosa y después salir yo diciendo lo que dice la escritura contrario a lo que dijeron, o como nada que ver. Pero bueno, llegan y dicen un montón de tonteras cada uno, como tratando de caerle bien a todo el mundo. Una cosa que dice uno es como usando eso de haz con otros como quieres que hagan contigo, pero con religión, y diciendo honra a las otras religiones como honras tu propia religión. Eso sería como ver un ídolo y honrarlo solo porque esa gente lo honra. Y eso sería completamente en contra de la religión nuestra. Entonces, así van a estar sacando la verdadera doctrina. O sea, lo poquitito de verdad que pueda estar en esas falsas doctrinas lo van a terminar sacando. Y lo digo porque es como la gente que dice, respete. Cuando digamos, yo digo algo de un ídolo o cosas así. Como yo digo, yo amo a las personas y espero que se conviertan, y es por eso que les hablo tan directo y claro. El problema es que aman tanto el ídolo que se ofenden cuando le ofendo al ídolo. Pero no es a la persona, es al ídolo el que ofendo. Que es falsedad, es mentira. Como aquí vemos que Pablo dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ya no aguantaba el enojo. Estaba enojado. Su espíritu, que quede claro, porque también airados más no pequeños. No estoy diciendo que Pablo andaba, sino ya sentía dentro de sí mismo el enojo del espíritu de Yahweh por ver tantos ídolos. Si el espíritu de Yahweh fuera como dice la gente que es, de que acepte todo, tolere todo y todo eso, Pablo estaría tranquilo viendo los ídolos. Uy, mira qué bonito, escultura. Pero no, ¿qué está haciendo esta gente? Me gustaría despedazar todos esos ídolos ya, si pudiese.
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los yahudim y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Oigan, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Aquí ponen dice epicúreos y estoicos, las dos principales corrientes filosóficas y éticas de la época. O sea, entre los filósofos esto eran como los fariseos y saduceos, las principales doctrinas del momento, para los griegos en este caso. ¿Estamos? Eran filósofos. También es importante, Paulus cuando dice que con los yahudim como yahudí, con los griegos como griegos, los pobres como pobres, ricos como rico. Como llegan filósofos, curiosamente Paulus estudiaba todas las cosas, por eso se nos dice examinadlo todo, tomad lo bueno y desechad lo malo. Paulus también leía cosas de los filósofos para poder refutar lo que los filósofos le iban a decir. Entonces se presentan este montón de filósofos. Entonces dice, algunos filósofos, bueno dije montón, eran algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Vean qué sorprendente, decían ser filósofos. ¿Qué quiere decir filósofo? Amante de la sabiduría. Estaban oyendo la verdadera sabiduría celestial, pero no la podían escuchar, no la podían entender y decían, ¿qué es esto de palabrería? Bla, 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 ese Paulus habla, y no le entiendo nada, ¿qué está diciendo? ¿Para qué sirve todo eso que dice? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos Elohim. Parece que es predicador de nuevos poderosos. Vean qué sorprendente, porque Yahweh es el poderoso de la eternidad, el que siempre ha sido, el que era, el que es y el que será. Cuando llega Yahushua lo acusan de ser falso profeta y lo matan. Ahora viene Pablo y está enseñando de Yahushua, que es el hijo de aquel que siempre ha sido. ¿Y qué dicen los filósofos? Está enseñando algo nuevo, de algún nuevo poderoso. Igual que nos dicen a nosotros cuando enseñamos la doctrina y de Yahushua. ¿Y eso dónde lo sacó? Eso es nuevo. ¿Y ese nombre? ¿Por qué solo usted? La misma situación. Dice, parece que es predicador de nuevos Elohim. Esto decía porque les predicaba las buenas nuevas de Yahushua y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago. Esta historia, similar a la historia que mencioné la vez pasada, cuando los tomaron como Júpiter y Mercurio, a Barnabé y Paulus. ¿Se acuerdan que lo puse como un ejemplo, una sombra de la congregación de Esmirna? En el libro está, en la congregación de Esmirna, la explicación y ahí el texto. Parece bastante interesante, bastante poderoso como quedó. En este caso, esto está conectado con la congregación de Sardis. Sardis quiere decir rojos, está conectado con el planeta Marte, el planeta rojo, el de la guerra. Y por guerra mucha sangre roja es derramada, como los muchos que están en esa doctrina y van a tener que morir, derramar su sangre. Entonces esto se conecta con Sardis. ¿Estamos? Y repito, porque el Areópago era un lugar donde se reunían para hablar de cosas nuevas. Bueno, ellos eran deseosos de escuchar cosas nuevas, por eso fue que se llevaron a Pablo, para oírlo. No necesariamente para creer, sino para oír algo nuevo, como algo entretenido, ¿verdad? Algo que entretiene, no necesariamente algo que puede salvar. Y lo llevan al Areópago. Areópago viene de Ares, que Ares es el dios de Marte. Entonces lo llevaron al lugar de Marte. Areópago quiere decir colina de Marte. Entonces lo llevaron al reino de Sardis, la doctrina de Sardis. Y esta doctrina de Sardis es básicamente la que dice salvo, siempre salvo, y representa a las 5 vírgenes insensatas. Lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Vean, eso también que interesante. O sea, sabemos que es algo extraño lo que dice, no lo entendemos, pero queremos entenderlo. Y repito, no necesariamente porque quisieran creer en el verdadero poderoso, sino por curiosidad, por querer oír algo nuevo.
Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era esa gente, esa era esa costumbre. Y vea qué curioso, porque el lugar se llamaba Atenas. Incertidumbre. No estaban enfocados en la verdad, estaban enfocados en todo lo que fuese nuevo. Por ende, en realidad estaban llenos de incertidumbre, no sabían lo que es verdad. Como hoy en día, digamos, esto es una cultura de hoy en día. Hoy en día es ¿qué hay nuevo? ¿Qué salió nuevo en Twitter? ¿Qué salió nuevo en Instagram? Tanto que una noticia de hace 2 días ya es vieja. Por la internet. Una noticia de la semana pasada es como, ¿ya para qué me va a contar eso? Ya pasó. Antes, la noticia era la noticia del año, aguantaba todo el año. Se hablaba de esa misma cuestión. Y obviamente no llegaba mucha noticia porque no había tanta conexión entre los países. Pero hoy en día es noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia. Tras de eso los dolores de parto, las señales en el fin de los tiempos que se van acumulando. Entonces la gente de hoy en día está igual, quieren saber algo nuevo. Pues se fijan en Twitter, se fijan en Instagram. Tanto así que había uno, no sé cuál era porque yo no los uso, pero uno de que solo duraba 24 horas lo que se publicaba, ¿verdad? Y después de 24 horas desaparecía. ¿Eh? Ah, bueno, ¿las historias en dónde? En Instagram. ¿O en todas ya ahora? En todas. En todas, ok. Entonces lo aplicaron en todas. Antes era solo un app que hacía eso, ahora lo aplicaron en todas. Entonces es como 24 horas y ya desaparece porque ya es suficiente, ya nadie le va a interesar después de 24 horas. Así eran los atenienses y por eso lo que tenían era un montón de incertidumbre. Entonces Paulus, puesto en pie en medio del Areópago, Paulus, ¿verdad que quiere decir pequeño? Areópago, la colina de Marte. Dijo, atenienses, que quiere decir habitantes de la incertidumbre. O sea, aquellos que no saben ni dónde están parados. En todo observo, esto es poderosísimo, en todo observo que sois muy religiosos. Sorprendentemente esta palabra religiosos, si uno la ve en la concordancia, se traduce como temerosos de demonios. Recuerden que demonio fue hasta después que llegó a ser tomado como una palabra completamente negativa. Antes se veía como una entidad espiritual que tiene un conocimiento oculto. Curiosamente, ahora entendemos que los dioses de las naciones son demonios, en el sentido negativo de esa palabra. La traducción en inglés dice son supersticiosos. Vean qué particular eso, porque en una traducción ponen religiosos, en otra supersticioso. Porque al final la religión del mundo eso es lo que se convierte. La persona se convierte en supersticiosa porque en realidad no tiene una fe, no sabe lo que cree. Su fe en realidad está puesta en una ilusión, como la superstición. Si paso por debajo de una escalera, qué torta. Si boto la sal, qué torta. Si quiebro un espejo, 7 años. Y otro montón de cosas que mucha gente cree. Yo cuando, de hecho, el lugar donde yo viví, donde mi abuelo me reveló el nombre, yo estaba pagando un cuarto ahí en Nueva York y el hombre con el que yo vivía, él decía hablar en lenguas y cosas, decía ser muy espiritual y yo a veces lo oía en la noche. Okay. Y estábamos en la mesa comiendo y si el chiquito se le caía la sal, él le decía, tírese sal detrás del hombro. Y yo, pero ¿qué es esto? Si no se supone que usted es creyente. O sea, ¿usted en qué cree entonces? Viera lo supersticioso que era con esas cosas. Y enseñándosela al niño, pobrecito chiquito. Y eso se convierte en cadenas, porque la persona va caminando y pasa por error debajo de una escalera. ¡Ay, no puede ser! Ya se empieza a sentir mal y trae la negatividad. O va pasando y ve una escalera. ¡Uy, no, espere, tengo que correrme! Todo ese tipo de cosas son cadenas, son demonios diciéndole tenga miedo, tenga miedo, tenga miedo. Te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo. Y eso es de lo que Yahweh más bien nos quiere liberar, de los mandamientos de hombres que nos tienen presos por las mentiras que los demonios le dijeron a esos hombres que enseñaron falsa doctrina. En hebreo es Daimon, lo que traducen como supersticiosos o religiosos. Y como decía, daimon es lo que se traduce como demonio. Daimon, demon, demonio. Entonces, lo traducen como son adoradores de dioses, pero debería ser traducido como adoradores de demonios.
¿Cómo es que los traductores ponen dioses en un lugar donde debería ir demonios? Y después le llaman al poderoso Dios. Sería como decirle demonio. ¿Sí me explico? Y no lo ven, sorprendentemente. También por otro lado, aquí lo que está hablando, porque él, me estoy adelantando, pero él había visto ídolos por todo lado, Pablo, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Que estaba enojado. Entonces él dice, bueno, o sea, que también es clave, en vez de decirles a ellos, ustedes son un reguero de idólatras, les dice, veo que son muy creyentes, solo que en lo que no sirve. Entonces vengo a enseñarles del que sí es, básicamente, en resumen. El punto es saber cómo hablar a la gente, porque si le dice, yo sé que ustedes son un montón de idólatras, lo matan de una vez. Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros lugares apartados, hallé también, o santuarios, en ese caso sí se cumple, porque eran de ídolos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. También se podría traducir como al poderoso olvidado. Al poderoso olvidado. Entonces lo veían como el que se nos haya olvidado. O sea, eran puros los hindúes, que tienen miles de dioses. Quieren complacerlos a todos los demonios, ángeles caídos y espíritus malignos. Entonces dicen, por el mismo miedo que tiene esas falsedades, esa religiosidad, dicen, ¿y si no estamos honrando a uno? Y hagámosle un ídolo, no sabemos cómo es, no sabemos nada, pero hagamos un ídolo y ponemos para el que no conocemos. Porque si ese Dios viene y nos ve que estamos adorando a todos, va a buscar su imagen. Y va a ver eso y va a decir, ok, eso soy yo, que no me han conocido. ¿Sí me explico? Así lo estaban viendo desde el punto de vista de ellos. Pero Pablo aprovechó la oportunidad y dice, ellos mismos se amarraron. Porque ellos mismos están reconociendo que hay uno que no conocen. Les voy a decir que ese es el que les voy a revelar, porque es el único que no conocen. Obviamente Yahweh prohíbe las imágenes, pero eso no lo saben. Entonces no les voy a acusar de eso hasta que no lo acepten. Ya una vez que lo aceptan se les explica. Por cierto, ese que no conocen, no les gustan las imágenes. ¿Está claro? ¿Recuerdan cuando Moshe llegó a donde Faraón con el nombre? Y lo hizo porque Moshe sabía, porque había estudiado en Egipto, que el Faraón conocía los nombres de todos los dioses que había en el mundo. Entonces le pregunta a Yahweh, cuando yo llegue me van a preguntar quién es usted, cuál es su nombre, dígame. Y Yahweh le dice, mi nombre es Yahweh. Él llega donde el faraón y le dice el nombre, y el faraón dice, ok, tráigame los libros de los dioses. Y le traen un libro donde están todos los nombres de los dioses, y busca como un diccionario, y no encuentra a Yahweh, y dice, ese poderoso no existe, usted está equivocado, porque no estaba ahí escrito, o sea, como diciendo, porque no lo conozco, no existe. Porque no está aquí escrito, no existe. Y Moshe le respondió, es que usted está buscando al poderoso vivo en medio de los muertos. Similar aquí, ellos tienen a todos los dioses, pero en ese caso es como si hubieran hecho un espacio, y aquí para el nombre que todavía no conocemos. Entonces, al poderoso olvidado o al Dios no conocido. Entonces hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al poderoso no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Vean qué poderoso. Al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Igual hoy en día la gente dice adorar al Todopoderoso, pero en realidad no lo conoce, y uno se los trata de presentar y ellos dicen que es algo nuevo lo que uno les está diciendo. Entonces uno tiene que, ¿verdad?, ser cuidadoso con la persona que habla para ver cómo le llega con la enseñanza. Pero aquí, repito, les dice, el que ustedes adoran sin conocerlo, a ese les anuncio. Igual está hoy la gente, solo que al menos en ese momento ellos reconocían que no lo conocían. Hoy en día la gente jura que lo conoce, y ese es el problema, no se puede llegar exactamente igual. Dice, el poderoso que hizo el mundo. Con esto ya los empieza a encerrar para que se den cuenta que todos esos otros ídolos eran basura, que solo uno es importante, y es aquel que no necesita una imagen. El poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque él habita en templos de carne y hueso, habita en las personas. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. No es honrado a través de lo que puedan hacer las manos de los hombres, como un ídolo. Como si necesitara de algo importantísimo.
Él no es honrado por lo que un hombre pueda hacer. Yahweh no necesita que uno haga algo, es uno el que necesita hacerlo, porque si no le va mal, así de simple. Ahora, recuerden, para que no se vea como contradicción con otras cosas que he mencionado, Yahweh es el verdadero ser, nosotros somos una simple representación, porque nos hizo imagen y semejanza. Por ende, en lo que respecta a necesidad, se podría hablar, Él verdaderamente necesita. Nosotros sentimos que necesitamos, pero Él provee todas las necesidades. Entonces, ese sentimiento de necesidad que tenemos es simplemente para sujetarnos, para saber de dónde viene todo lo que recibimos. Entonces, necesita Él compañía, por eso nos hizo. Necesita amor, por eso vino y murió por nosotros, etcétera, etcétera. Él necesita verdaderamente y por eso hace lo que hace. No es que sea un necesitado, que quede claro, diferente. Es como siente la necesidad de amar y por eso nos hizo, para amarnos. Uno siente la necesidad de comer, pero Él envía comida. Entonces en realidad no hay necesidad, simplemente una ilusión. Y obviamente hay gente pobre, se ve una necesidad clara, pero volvemos a lo mismo, la pobreza viene por otras razones, desde la vagancia, que es lo que dice Eclesiastés, por estar tanto queriendo el sueño, llega la pobreza, y el otro es por maldición, como por ejemplo lo que veíamos de Shimón, que los pobres de Israel salieron de la tribu de Shimón. Entonces mi punto es en el sentido de que si los pobres no recibieran del Padre comida, no habrían pobres en el mundo, porque todo el que no tuviera comida se moriría con unos días. Estaba viendo una noticia de un hombre que ayunó 30 días, casi se muere. ¿Saben para qué? Para que Dios le diera un Lamborghini. Entonces se imagina, es que me lo va a dar porque me lo va a dar, espere, porque no como entre... Como decía, vamos a ver, dice... No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Él no necesita que uno haga nada por él, no necesita que uno le dé nada, como animales en sacrificio. Esos eran para los demonios, como dice la escritura. Yahweh mismo dice, pero todos los animales yo los hice y son míos. Yo no se lo voy a... O sea, y si yo tuviera hambre, yo no le pediría a usted. Es poderosísimo, me gusta tanto cuando dice eso. Y si yo tuviera hambre, yo no le pediría a usted. ¿Qué se considera al hombre como para creer que puede alimentar al poderoso? Es el alto el que alimenta a los que están abajo, como el padre alimenta a sus hijos. Pero el ser humano creía y sigue creyendo que puede alimentar al poderoso con sus obras. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el que da todo, es uno el que necesita de Él. Él no necesita nada de uno. Y espero se haya entendido la comparación o lo que dije ahora, ¿verdad? Con respecto a que Él necesita, en el sentido como cuando uno quiere amar a alguien. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre. Toda la gente, si hubiese evolución no sería de una sangre, porque habría salido por ahí un humano, por ahí otro, que también, o sea, la evolución es imposible por muchas razones y ya todo está grabado por si quieren ver el video de evolución, porque para tener un hijo tienen que haber dos personas, un hombre y una mujer. ¿Cuál evolucionó primero? ¿Cómo evolucionaron los dos al mismo tiempo? ¿Cómo se conocieron? Son tantas las preguntas que no tiene ningún sentido. Entonces, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, Él ya determinó cuándo pasaría cada cosa en la historia humana, y también determinó hasta dónde podríamos llegar, como por ejemplo cuando Nimrod quería ascender al cielo y Yahweh lo detuvo, como hoy en día que dicen andar en Marte. Ok, vamos a ver si es cierto después. Y curiosamente digo Marte estando en el Areópago, pero hablando de Ares. Entonces, vean cómo dice de una sangre. Ares es el dios de la guerra que hace derramar sangre.
de una sangre como sardis, que quiere decir rojos, los que van a derramar su sangre. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Límites de su habitación, o sea, la casa donde estamos, la tierra, tiene límites. No se puede ir a donde ellos dicen que se puede ir. Hay un techo, en pocas palabras. Y también una baranda, por si algo. Solo un tiempo para estar en el mundo, y también solo un espacio donde se pudiese estar. Pero también vean que particular, porque menciona espacio y tiempo. Tiempo determinado y habitación limitada. Tiempo y espacio. Entonces dice, y los límites de su habitación, para que busquen a Elohim, si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Palpando como en el sentido cuando una persona anda en la oscuridad y anda así como para ver por dónde ando, no quiero pegar contra la pared. En este mundo más o menos andamos así, entonces andamos buscando a Yahweh, porque estábamos en la mentira, hasta que Él se nos revela y nos da la luz, nos da la vista. Entonces dice, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, bendito Yahweh, porque dice, lo puedan hallar, como si, o sea, suena como si pudiese ser difícil, pero dice, no, Él está cerca de todos nosotros, simplemente es el esfuerzo de uno, el que se tiene que dar, el de buscarlo. Entonces dice, palpando, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Vean eso, no solo Él vive en nosotros, sino que en Él vivimos. El espacio mismo, no me refiero al de la NASA, me refiero al espacio de habitación. El espacio en el cual habitamos se encuentra en Yahweh. Porque si Yahweh se encontrase en algún lugar, el espacio entonces de ese lugar sería mayor que Él, porque lo contiene. Entonces, por eso Yahweh hizo el espacio. Cuando dice en el principio, tiempo, creó Elohim los cielos, espacio, y la tierra, materia. Entonces Yahweh creó tiempo, espacio, materia. Y si Él lo creó todo, Él no puede ser contenido por ese espacio, ni limitado por el tiempo. Entonces Él Él contrajo su luz, y ahí formó el espacio donde haría la materia. Y por eso todo está en Él. Él es lo único que existe, verdaderamente, el poderoso vivo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas. Vean eso, como algunos de vuestros propios poetas. Ya se me van. Ahí volvemos a lo mismo de que Pablo hablaba con las personas dependiendo de quiénes fuesen. Llegaron unos filósofos. Antes había hablado con Yehudim, entonces les habló con la escritura. Vean, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto. Ahora llegaron unos filósofos, entonces les habla con filosofía. Le dice como sus propios poetas, sus propios filósofos han dicho. Entonces dice, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces esa cita viene de uno de los poetas. Cuando Pablo la lee dice, qué hermoso, eso se refiere al Yahweh, el verdadero poderoso, por más que ese filósofo no lo entienda. Como cuando uno puede leer algo de un cristiano quizá y dice, uy, mira, eso tiene bastante sentido, qué hermoso lo que dijo. Lástima que no conoce que es Yahweh el verdadero. Misma situación. Entonces dice, porque linaje suyo somos. Cita tomada del poema Fenómenos, del poeta Arato. Entonces, del poema Fenómenos fue que se saca esa cita. Sorprendente que la escritura Yahweh haya permitido una cita de un escrito filósofo. Imagínese filósofo. El honor que recibió de haber escrito algo por allá y que Yahweh diga, bueno, vamos a tomar en cuenta aquí. Que se podría decir que fue el espíritu de Yahweh el que le reveló eso a ese poeta en ese instante. El linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Elohim, lo cual vemos en las genealogía de Yahushua, que va hacia atrás y dice, y Adam, hijo de Elohim. Linaje de Elohim, siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que lo celestial sea semejante a oro o plata o piedra, como para ser un ídolo. No debemos pensar que lo celestial sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Imaginación de hombres, eso es lo que dibujan, eso es lo que idolatran.
Pero Yahweh, oigan, pero Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso es lo que debemos explicarle a las personas. Yahweh pasa por alto, por misericordia, los tiempos de la ignorancia en la que estuvimos. Cuando estábamos en ignorancia, estábamos pecando y todo lo demás, pero cuando Yahweh nos revela y nos da el conocimiento, ahora sí cambie. Si sigue en eso, no solo es un ignorante, es un insensato y otras cosas le quedan de título. Entonces, Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, todos los hombres, no solo Yahudim, sino también gentiles, no solo en Israel, todas las naciones. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. O sea, por Yahushua, por supuesto. Aquí Pablo llegó a un punto que ya ellos no pudieron soportar. Su fe no les dio. Cuando les menciona aquel que resucitó, aquel que se levantó de los muertos. Ah, está loco este hombre, no está hablando. Y Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos necesitamos arrepentirnos. Por cuanto ha establecido un día, ¿verdad? El del juicio, en el cual juzgará al mundo con justicia. También se puede ver como el día de Yahweh, el último milenio. Por aquel varón a quien designó. Lo curioso es que Pablo menciona que Yahushua es Mashiach, pero todos serían juzgados según su evangelio. Entonces, como primero y último, como he mencionado, abogado y testigo para traer juicio. Primero y último, abogado y testigo se hacen el juez. Y el último también va a resucitar, entonces también se cumple esto con el último. Por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos burlándose y los otros, ok, otro día hablamos, sí, está bien, Pablo. Qué sorprendente, super religiosos, montón de ídolos, montón de dioses. ¿Para qué los adoraban? ¿Qué esperaban de ellos? Comida, riquezas en este mundo. Les ofrecen vida eterna de un hombre que se levantó de los muertos y dicen, tal loco este hombre, le saca eso. Y era un tiempo cercano a cuando había sucedido, o sea, era mucho más fácil ir a darse cuenta de esa realidad. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Oigan, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio. Dionisio quiere decir hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso lo cambiamos. Y Dionisio también es visto como el dios del vino, el dios de la fiesta. Dice, creyeron entre ellos Dionisio, que quiere decir hijo de Dios, el Areopagita, que quiere decir miembro de la colina de Marte. Entonces, hijo de Dios, que era de la colina de Marte, o sea, Marte, el dios Marte. Este hombre venía de la doctrina del dios Marte, pero Yahweh lo sacó a la doctrina verdadera. Una vez más, vean que aquí Pablo estaba solo, porque estaba esperando que llegaran Silas y Timoteo. Estaba solo. Entonces en la historia es el testigo como Moshe dando la prédica a la doctrina falsa, y de ellos se convierte uno, hijo de Dios, de la doctrina de Marte, se convierte a la verdad, que representaría al testigo como Eliyahu. Recordemos que Juan el Bautista vino siendo parte del tiempo anterior, por eso tuvo que morir antes que Yahushua. Por eso Yahushua dijo, de todos los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. Con Juan el Bautista terminó el tiempo de la carne, con Yahushua empezó el tiempo del espíritu. Entonces Juan el Bautista no entendía toda la doctrina, por más que Yahweh lo usó. Entonces como que estaba bajo la doctrina judía todavía, de la carne, de la letra. Ahora el testigo como Eliyahu viene, similar a este Juan el Bautista, pero esta vez sí recibe la doctrina verdadera como para poder ser parte del mundo espiritual, que es lo que representa aquí. Algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, hijo de Dios, bueno, que quiere decir hijo de Dios, el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
La escritura pudo haber dicho los otros nombres, pero no los menciona porque son los nombres de estos dos los que necesitamos para la interpretación. El Hijo de Dios representa el testigo como Eliyahu, que estaba en la doctrina falsa, se convierte y deja el Dios con el que estaba, y deja la guerra en la que vivía como Marte, lo representa. Y una mujer llamada Damaris, la congregación. La congregación y el testigo como Eliyahu, cuando Pablo habló, solo ellos se convirtieron. Y otros con ellos. Damaris quiere decir una vaquilla, entonces se podría decir que Damaris representa a los muchos y otros con ellos los pocos, si lo queremos separar así.